22:07, estamos en vivo en este 9 de julio, este feriado, Día de la Independencia, un día donde el acto central estuvo en la provincia de Tucumán. Me parece que ha sido una jornada bien, pero bien interesante. Y estamos en este pacto de caballeros junto a Gaby Michi, como cada martes, en este caso con la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y la titular del Inca, ¿no? Titular del Inca que medio que nos canchereó cuando estamos acá. Dijo, pregúntenme de todo, que voy a responder todo. Liliana, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ya que te querés que te preguntemos de todo, ¿cómo no? Sí, vamos a comenzar con esto. Problema. Se te fue cuestionado en el último programa de Jorge Lanata por el tema de la financiación. ¿Cómo se financia el cine? Es decir, puso ahí como una especie de manto de... como que es medio turbio y cómo se financia. ¿Cómo se financia el cine? Mira, el cine se financia de la siguiente manera. Lo que financia el Estado del cine, ¿no? Porque el cine tiene múltiples financiaciones. Pero lo que financia el Estado es así. De cada entrada que se vende, el 10% del valor de esa entrada viene a formar parte del fondo del instituto. Es el Fondo para el Fomento a la Producción. Hay una ley que dice esto, porque si no, no podríamos recaudar de las salas. Imagínense si no hubiera una ley. Todas las entradas de cualquier película, así, las películas extranjeras, películas 3D, que la entrada es mucho más cara y demás, todo eso, el 10% viene al Fondo de Fomento del Inca, más lo que viene de AFSCA, de la recaudación que AFSCA tiene de lo que tributan los canales de televisión por el tema de publicidad, por todo lo que emiten de publicidad, un 25% de lo que recauda AFSCA, que es un 0,5%, y en otros casos depende de cuánto público tenga cada canal, de su radio de llegada. Ese 25% también viene al fondo del Inca. Por ley, la ley dice que el Inca debe entregar hasta el 50% de ese presupuesto en concepto de fomento a la producción de cine, y a partir de la ley de medios, a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, debemos entregar hasta el 25%, no menos que el 25% de ese fondo de fomento para la producción, para fomentar la producción de contenidos para televisión. Ese es cómo se financia. Es decir, y teniendo en cuenta que el año pasado, si no tengo mal los números, ha sido uno de los años que más gente fue al cine. Me parece que ha sido impresionante la recaudación. Imagínate este fin de semana que supimos que hay 1 millón de espectadores. Claro, claro. Y esto después se distribuye entre las películas que... hay un comité que define cuál es la película que va a tener subsidio y cuál no. Es decir, no es una decisión tuya, es decir, no, eso yo pasa no por un comité. Nada, es tremendo, porque yo no decido nada, porque yo soy la que firmo, pero yo firmo lo que el comité me dice que ha decidido. Yo quiero contarles que el año pasado, entre proyectos para cine y para televisión, llegaron 3.000 proyectos al Inca, entre largometraje ficción, largometrajes documental, cortometrajes, series para televisión, ficción y documental y animación. Fueron 3.000 proyectos, o sea que nosotros tenemos gente que ha revisado, porque esos 3.000 proyectos, antes de ir a los jurados o a los comités que seleccionan cuáles recibirán subsidio o cuáles ganaron premio, tienen que revisar que administrativamente esté todo bien, que estén inscritos en derecho de autor los guiones, o sea, hay todo un requerimiento. Y después, una vez que los comités que están conformados, ¿se los cuento? Sí, claro. Están conformados por un representante de actores, un representante de productores, un representante de directores, un representante de técnicos y un guionista, que trabajan sobre 15 proyectos nada más, y tienen 3 meses para dictaminar sobre esos 15 proyectos, sin condicionamiento ninguno, o sea, no se les dice nada, ni temática, ni cantidad, pueden aprobar los 15 o pueden aprobar 5. Claro. Ha habido diferentes tipos de comités. Y estos comités los elige el Consejo Asesor. El Consejo Asesor está conformado por 2 representantes de productores, 2 representantes de directores, 2 representantes de actores, 2 representantes de técnicos y 5 representantes de todo el país, de cada una de las regiones del país, que a su vez, que son secretarios de Cultura de las provincias, que a su vez son elegidos por la Asamblea Federal, que está conformada por todos los secretarios de Cultura del país. Este Consejo Asesor está nombrado por decreto presidencial. Es decir, me parece que está bueno explicarlo, porque digo, a ver, no es una decisión que pasa por una sola persona, es toda una cantidad de gente la que decide, es a nivel federal. De hecho, el éxito y los premios que se han obtenido han sido muchos del interior, cosa que no pasaba hace algún tiempo. Entonces, está bueno esto para aclararlo, porque
quedó, digamos, cuando se hace la denuncia, el otro día quedó todo como una cosa rara, horrible. Como que vos agarrás por repente y decís, bueno, esto va, esto no va. Sí, no, tremendo, no. Liliana, y de esos 3.000 que se presentan, ¿cuántos terminan siendo Y mira, el año, por ejemplo, en el 2012 se estrenaron, lo que pasa es que es medio difícil saberlo porque las películas que se estrenaron en 2012 son en realidad las que se seleccionaron 2 años antes. Claro. Pero bueno, tenemos un promedio, estamos en un promedio de 150 películas, largometrajes entre ficción y documental por año, más unos 50 cortos, más son 9 óperas primas, los concursos de ópera prima, más fueron en 2012 111 proyectos seleccionados, 111 premios para producciones de televisión. Tenemos más de 120 personas conformando comités y jurados por año, que también eso fue cuestionado porque se dice que la planta de empleados del Inca ha aumentado muchísimo. Bueno, es que cuentan entre eso a los 120 jurados, y porque como se les hace un contrato por esos 3 meses de trabajo. Por ese tiempo, ese es el contrato. Sí, y también nosotros tenemos una escuela de cine, que es la escuela más prestigiosa del país, y además la única escuela pública de la ciudad de Buenos Aires de cine, que tiene una planta muy grande de docentes, porque ellos cobran por hora cátedra, o sea, tenemos 120 docentes que son los más prestigiosos de la industria cinematográfica. Entonces, Liliana, en las denuncias estas figuraba como que vos estabas por un lado en el Inca y por otro lado vinculada a algunas productoras, el Arca. Arca era mi productora. Yo quería tanto Arca Difusión, es una productora creada en el 86. Y sí, lo que se dice es que yo envié dinero del Inca en concepto de subsidio a Arca Difusión. Esto no es así de ninguna manera. Arca Difusión no recibió ni un solo peso ni del Inca ni de ninguna institución pública en estos últimos 5 años. Ahí había 2 películas que yo iba a producir, Pare, Mire, Escuche, que fue un documental fantástico sobre el tren, que ahora se llama Tren a Pampa Blanca, que es el tren sanitario del norte del país, un documental. Y la otra película es La mosca en la ceniza, que es la película de Gabriela David. Gabriela falleció en el 5 de noviembre de 2010, poco tiempo después de Néstor. Fue muy triste, ya había terminado la película. Son 2 películas que yo iba a producir, pero cuando me nombran en el Inca, ninguna de las 2 películas había recibido dinero todavía, estábamos en la etapa previa, y yo renuncio a Arca y renuncio a la producción, con lo cual le generé un lío. Pobre Gabriela y Eduardo Sánchez tuvieron que volver a presentar todo el proyecto, porque en el Inca, cuando cambia la empresa productora o el director, tienen que volverlo a presentar como si recién empezara, porque un cambio de productor o un cambio de director implica una película diferente, ¿no? Claro. Entonces, se vivió con el documental de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Viste? Claro. Es otra película, no es la misma. Entonces el Inca considera que los comités deben volver a evaluar si la película merece recibir el subsidio o no. Y finalmente lo recibió, pero las 2 recibieron y rodaron en el 2009, o sea, un año después me querían matar. Y yo lamenté, porque la verdad es que la película de Gabriela, La mosca en la ceniza, es una película sobre trata, con una excelente actuación de Dalma Maradona, Cecilia Rosetto, Luis Machín, Luciano Cáceres. Yo sé que ellos están muy dolidos con esto que pasó, porque encima Gaby no está para defenderse. O sea que eso no fue cierto, nada. Todo es una cosa horrible, y también por los empleados del Inca, porque se trabaja muy seriamente. Claro. Nosotros tenemos diferentes departamentos por donde van pasando los proyectos, y nunca nadie recibe dinero si no presenta todos los comprobantes de gastos de lo que se le va dando en las cuotas. Estos comprobantes de gastos exigen trabajo registrado, o sea que nosotros exigimos todo el tema de SICA, de actores, de SUTEP, que es un gremio muy fuerte, pues son todos los extras. Así que, bueno, tiene que estar el libretero de Argentores, de SADAIC, para los productores el Inca es bastante infernal, en realidad. Pero bueno. Liliana, ¿del cine al Congreso? Del cine al Congreso. ¿Cómo estamos con esto? La campaña empieza formalmente el día viernes, sí. Hay todo ya un trabajo previo, y un distrito difícil para el Frente para la Victoria, como es la capital federal. Sí, es un distrito difícil, pero por lo que vamos viendo, nosotros recorrimos mucho la capital porque hicimos un concurso con ganadores por comuna, que ahora están por salir los ganadores ya en estos días, la semana próxima.
de cortometrajes, y fue fantástico. Es también descubrir una capital, una ciudad de Buenos Aires joven, con mucha inquietud por saber qué es lo que está pasando, mucha inquietud por participar, mucha inquietud por poder contar sus problemas, y encuentran en el Frente para la Victoria un lugar donde canalizar estas inquietudes. Eso lo notamos recorrimos las 15 comunas con el tema de los concursos, y nos dio ahí una pista muy interesante, porque lo que está pasando con los vecinos de la ciudad es que de alguna manera han recibido los beneficios del movimiento y del crecimiento económico del país, pero no participan de ninguna manera, o sea, no tienen protagonismo ninguno. Y entonces es fantástico cuando uno llega con este tipo de herramientas, va pudiendo tomar ahí, viendo qué es lo que está pasando y cuál es la sensación térmica, y con los más jóvenes es muy interesante lo que está pasando en relación al Frente para la Victoria. Liliana, entonces por lo que vos comentás, en realidad, en tu caso, tu candidatura a diputado va a hacer mucho hincapié en el tema de la cultura, que mucho se le critica también al gobierno de la ciudad por algunas actitudes que ha tenido en la Sala Alberti, entre otras, ¿no? Sí. Sí, nosotros trabajamos también mucho en la ciudad con todo lo que son las salas que están cerradas, las salas de cine. Vos sabés que en el país entero se han recuperado más de 150 salas, que han recuperado gobernadores e intendentes. Es un trabajo fantástico y la gente lo agradece. Es muy emocionante cuando se reabren aquellas salas. Nosotros les estamos entregando ahora equipamiento digital, última generación y demás. Y en la Ciudad de Buenos Aires no logramos mover, salvo el Gomón. Hay luchas históricas como la de Cine Aconcagua, el Gran Rivadavia, el Cine Tarico en Paternal, que hoy estuvimos al mediodía ahí con ellos, estamos viendo a ver qué hacemos. ¿Y por qué eso se da? ¿Qué es lo que detectás? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de la ciudad que no...? Yo creo que son fundamentalmente dos proyectos políticos porque, a ver, Hernán Lombardi es un tipo de experiencia, digamos, totalmente, cultural, con lo cual, digamos, no puede decir que es alguien que no sabe el tema. No, yo creo que todos sabemos muy bien lo que estamos haciendo, y creo que son dos modelos políticos muy diferentes. Como dijo la presidenta, el modelo que nosotros tenemos es un modelo de construcción y es un modelo político y cultural, con la economía al servicio como herramienta de esto, y todas las políticas neoliberales son modelos donde la economía va por delante, y sobre todo la economía de unos pocos. Por eso esta reacción también con el Inca, porque ¿qué es lo que se quiere? Que vuelvan a producir las mismas 5 productoras que producían para 2 canales, y que en vez de 100.000 puestos de trabajo al año volvamos a tener 10.000, y que los otros 90.000, no sé, que hagan lo que puedan, lo que no les gusta hacer. Nosotros apuntamos a construir una industria, que esto sea realmente una industria, que se posicione como industria en el país, en la región y en el mundo entero. Liliana, ¿y vos le ves chances? Ahí Rodo te preguntaba, ¿no? Es un distrito difícil para el kirchnerismo, la ciudad de Buenos Aires, históricamente lo ha sido para el peronismo en general. ¿Ves chances de poder salir primero? ¿Van a disputar un segundo lugar? ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a disputar el primer lugar. Además, viste yo que soy la reina del entusiasmo, ¿no? No te voy a contestar otra cosa. Nosotros vamos a disputar el primer lugar. A mí me parecería fantástico en nuestra lista que, bueno, por supuesto que entrara Daniel y que entrara Paula, que es una economista joven, Paula Español, extraordinaria. Y en nuestra lista, bueno, por supuesto Juan Cabandiello, que entrara Ricardo Foster y que entrara Carlos Heller, por supuesto, que ha jugado un rol en el Congreso extraordinario, que entrara Ricardo Foster, tener un filósofo en la lista es un lujo, que entrara Victoria Montenegro, que entrara Alex Freire, que son 2 también jóvenes candidatos con una vida personal, cada uno de ellos, y con un trabajo personal tan importante. Así que ojalá... Yo apuesto gente a nueva eso. también, ¿no? Y gente estamos hablando, nueva. está Victoria Montenegro, estuvo hace un rato, o el mismo Alex Freire, ¿no? Sí. Vos sabés que yo pensaba de Alex Freire cuando empezó, porque esto empezó el año pasado, de la subida a la cuenta de Twitter, que se iba a candidatear. Sí. Yo medio que decía, bueno, ahora yo te hago la primera entrevista como candidato, y no, era verdad. Era verdad, es candidato y lo vamos a tener de diputado. ¿Te imaginás toda esta gente en un congreso ocupando bancas sería y trabajando pero en ¿por qué representación crees, Liliana, que, a ver,
tiene tanta resistencia la capital federal al Frente para la Victoria? ¿Por qué crees? Porque es raro, es curioso, ¿no? Por ejemplo, la última elección, cuando vos agarrás la elección en 2011, Cristina gana la elección en la capital federal. Es decir, es como una cosa curiosa la que pasa. Yo pienso que la gente cree, en las elecciones legislativas sobre todo, que, no sé, imagino que está ese pensamiento que es culturalmente muy arraigado de decir, bueno, es una legislativa, no nos estamos jugando todo. Estamos un poco de presión. Veamos un poquitito para presionar, porque en realidad hoy que vemos en las noticias que el mundo está en crisis total, nosotros acostumbrados antes de estos 10 años, que cada crisis, cuando vino el tequila y el efecto tequila, cada crisis en el mundo nos volteaba y evidentemente en estos 10 años esto no ha sucedido. ¿Por qué cambiaríamos? Si hemos logrado una Argentina que está creciendo, que tiene superávit, que aumentó el 7% de la construcción en estos últimos días, ¿por qué cambiaríamos por otros que son modelos que nos han llevado a que cada crisis que había en el mundo nos llegaba el cachetazo, donde sea? Entonces, me parece que yo me pregunto, ¿no? Eso, ¿por qué? ¿Y por qué crees que en la ciudad, como decía Rodo, pasa esto? Claro, no lo sé. Yo creo que es esto de, bueno, a ver, le metemos un poquito de presión, un poquito de contra para que no se sientan tan seguros. Imagino que es el pensamiento. Sí, yo a veces tengo la mirada que a veces ocurren cosas como, por ejemplo, los feriados, ¿no? Viste que los feriados largos, los feriados que se pone feriado puente, entonces dicen, pero no sé, siempre es una visión y un comentario de la capital federal, ¿no? No, a este país que no se le gusta laburar, que se extienden. Y lo que a veces no terminamos de entender es que para las economías regionales, o que muchas veces el interior, es diferente la historia. Se dinamiza de otra manera. Se dinamiza de otra manera, ¿no? Hay como una cosa de mirar de la capital muy para adentro, sin mirar el resto del país. ¿Crees que Cristina, cómo es Cristina de acá al 2015? ¿Crees que tiene que tener otra chance? No lo sé, yo creo que, bueno, veremos qué pasa de acá al 2015. Porque aquí suceden cosas todos los días. Yo creo que Cristina es lo mejor que hemos tenido, Cristina y Néstor han sido lo mejor que hemos tenido en muchos años, en muchísimos años. Es nuestra gran presidenta, es quien hoy se ha convertido en es además una estadista internacional con una capacidad de reacción política, una inteligencia y una conducción que es única. Entonces, bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Pero está la idea de la reforma constitucional o no está en la agenda? No, eso no está en la agenda. No, ese tema no está en la agenda. Que esté en nuestro corazón es otra cosa. Liliana, gracias por haber venido hoy. A ustedes. Un placer haberte tenido. Ya volvemos y nos ocupamos de la economía. Vamos a hablar de inflación, precios, los CEDIM. En minutos hacemos un debate de este tema. Inflación, dólar, CEDIM. Andrés Aciaín es economista de la Universidad Jaureche. Gabriel Solano es candidato a diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, son temas obviamente que se habla hoy. Todos los días estamos hablando, ¿no? Del CEDIM, del éxito, de la cantidad de dinero. Bueno, hoy fue el día feriado, pero hasta el lunes estábamos contabilizando cuántos se compraron, cuántos entraron, cuántos no. El precio del pan, la inflación, bueno, me parece que hay muchos temas, ¿no?, de la economía que atraviesan la vida cotidiana de la gente también, ¿no? Así que, bueno, empezamos con el debate entonces. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás viendo la evolución de los CEDINes? Mira, de los CEDINes no se puede decir mucho porque recién se largó, podemos decir. Así que más que nada hay que esperar, digamos, una apuesta, una forma de que ingresen dólares para reactivar cierto mercado inmobiliario, ciertas actividades que quedaron un poco en offside cuando se puso el cepo para parar la fuga de capitales y ciertas actividades que tenían ya una costumbre creada, ¿no?, históricamente, por ejemplo, básicamente la compraventa de inmuebles en dólares. Costó especificarlo, aunque estaba avanzando la especificación, ¿no? Porque hablando con desarrolladoras me contaba que en vez de pagarle el terreno en dólares, lo que le pagaban eran con departamentos al terminar la construcción, digamos, había cierta forma. Pero bueno, se hizo esta apuesta de donde lo que hay que ver es el resultado. Por ahora no se puede decir mucho más de que
a un tema instalado mediáticamente, donde se le daba manija al dólar paralelo y incluso se incentivaba la suba del dólar paralelo para desgastar ciertos sectores del poder económico y político y mediático al gobierno, para crear incertidumbre, etcétera. Hasta ahora se le ha dado una respuesta mediática, digamos, a una instalación mediática del tema del dólar, de instalar el CEDIM, descomprimir esas expectativas, y lo que se ve es que, bueno, el dólar paralelo bajó y esto, creo, disminuyó la incertidumbre, por lo menos lo sacó de la tapa de los diarios, de la pantalla de la televisión todo el tiempo, el dólar, que es una forma también conocida por ciertos grupos de poder en Argentina para intentar desestabilizar. Ahora, el resultado final, vos decías, se va a ver, obviamente hay 90 días para todo esto. ¿Es la cantidad de dinero que reingrese al circuito financiero y productivo o dónde ves el éxito de esto? No, por eso, mira, más allá de esta cuestión de la coyuntura, en el debate más político-mediático de cómo se instala el dólar o no, se genera demanda especulativa o no, digamos que influye. Más allá de eso, lo que hay que ver es primero cuánto entra. O sea, el primer punto es cuántos dólares entran y a partir de ahí después podemos ver si tiene otra función, porque el CEDIM está pensado que si entra una cantidad importante de dólares por el lado de gente que tenía dólares, lo quiere meter, es una forma de ahorrarse algunos impuestos, tiene el costo de que te pagan menos que un BODE en 2015, 2017, que paga el 10, 14%, esto paga solo el 4%, o sea, perdés algo, pero te ganás el tema del blanqueo. Y a partir de eso está la apuesta de que empiece a funcionar como una moneda de reserva, que empiece a circular internamente, cumpliendo ciertas funciones que el peso no cumple, digamos, porque, bueno, por temas estructurales, de larga data, y que cumple el dólar, que es la moneda norteamericana, bueno, lograr que un activo de ahorro generado en la Argentina pueda empezar a cumplir esas funciones, sirva para comprar departamentos, sirva como forma de ahorro. Ahora, para que todo eso se dé, primero hay que ver el resultado de que entren dólares para que circule CEDINES. Gabriel, ¿cuál es tu mirada sobre los CEDINES? El resultado vamos a verlo, pero me importa ver por qué se hizo. O sea, ahí coinciden. El resultado está dado en la cantidad de dinero que ingrese. Pero ¿qué lo motivó? Lo que lo motivó creo que es algo muy simple. No es reactivar la economía. Si no se hubiese hecho un blanqueo de pesos y se hizo un blanqueo solo de dólares. Solo de dólares. Es porque el gobierno necesita dólares ya que tiene una crisis de divisa muy grande. Ustedes piensen que este año solamente Argentina tiene que importar combustible como consecuencia de la política de vaciamiento energético que el gobierno toleró. Es una importación del orden de los 15.000 millones de dólares. Junto con eso tiene que pagar la deuda externa, que se paga en dólares. Y Argentina hoy no tiene las divisas para eso. Está desesperado por buscar dólares y ha armado el blanqueo con la finalidad de que ingresen dólares, ya sean que de argentinos que lo tienen abajo del colchón y los blanqueen, o ya sean capitales del exterior. Porque la aplicación luego que se hizo del CEDIM pretende de alguna manera traer capital no solamente que esté en negro, también se habilita capital que esté en blanco y que se pueda incorporar a través de los CEDINES. Este es el punto fundamental. Quieren dólares. ¿Y dólares para qué? Para seguir pagando esta deuda externa y para seguir importando los combustibles. Este es el punto clave. Luego, desde el punto de vista del gobierno, con el CEDIM, todo lo que dijo durante meses se cayó. Prometieron especificar. Y el CEDIM es una medida dolarizadora, no de especificación. Es casi un patacón en dólares, es una definición que yo apruebo, es correcta. Y prácticamente, acá recién lo decía el compañero, tiene la función de otra moneda, es una moneda paralela. Y una economía, cuando tiene dos monedas, empieza un proceso de desintegración. Porque los precios se miden con una sola moneda, no puede haber dos monedas para medir los mismos precios. Y acá tenemos una dolarización, es una moneda convertible al estilo de Cavallo, porque alguien va a dejar en guarda los dólares en el Banco Central y se le da un CEDIM. Cuando pasa por la operación inmobiliaria, va y devuelven esos dólares a través del CEDIM. El peso no es convertible hoy a nada, porque si uno tiene pesos no le van a vender dólares al Banco Central. Y por último, es una devaluación. Esto es muy importante que se diga. A través del CEDIM se está procediendo una devaluación. Cristina dijo otro día que quien quiera devaluar espera otro gobierno. Mintió, lo está haciendo ella. ¿Y cómo se prueba esto? El CEDIM, cuando se vende en el mercado secundario, que es lo que el gobierno está buscando, porque la gracia es que quien no blanquee no vaya rápidamente a comprar la casa, sino para el Banco Central es neutro, recibe el dólar, el otro día lo devuelve. Claro. La gracia es que haya todo un mercado secundario para que no se retire el dólar del Banco Central y aumente las reservas por lo menos parcialmente. Para eso armaron todo un operativo en el cual se le da a quien tiene el CEDIM la posibilidad de venderlo en el mercado secundario. ¿A qué precio?
Se está pautando a 7,50. 7,50, 7,80, es decir, es una devaluación. E incluso se armó algo que no estaba previsto, que quien traiga dinero del exterior pueda comprar cedines, entonces ya no lo cambia el Banco Central a 5,20, 5,30, 5,40. Lo compra el cedín, luego va y lo vende y le dan 7,40, 7,50, 7,80. Es lo que estaba reclamando este grupo brasileño Vale, que se fue de Mendoza reclamando la devaluación. Cristina dijo, esperen otro gobierno. No tuvieron que esperar otro gobierno. Lo están haciendo con esta medida. Y la devaluación, que es lo que reclama Macri, que es lo que reclama Massa, que es lo que reclama toda la oposición, el gobierno la empieza a hacer y va a tener un costo muy grande para los trabajadores, porque es inflacionaria, va a reducir la capacidad de compra del salario, va a aumentar los precios, porque el hecho de que se cotice un dólar a 5,40 y otro a 7,80 va a empujar para arriba los precios en pesos. Ahí yo discrepo. Es un golpe al trabajo, es un golpe a los trabajadores. Discrepo con varios puntos. Uno, la cuestión de la necesidad de dólares. Esto no es una necesidad del gobierno. O sea, la necesidad de dólares es una necesidad de la economía argentina, que es una economía del tercer mundo con un proceso de industrialización trunco, digamos, después de décadas de neoliberalismo y de la dificultad de avanzar en un proceso de industrialización, que cuando crece la economía, se invierte, aumenta el consumo, la producción, te compras un auto, el 80% de la parte de un auto son importadas, te compras una pantalla plana, el 90% de la pantalla plana son componentes importados, o sea, el mismo dinamismo de la economía necesita energía para la producción y la política que coincido de Repsol, nefasta en términos de falta de inversiones, pero también la decisión acertada ahora de expropiar la mayoría accionaria y empezar una política de inversiones con dirección estatal en búsqueda de la soberanía energética, pero el propio proceso de crecimiento demanda energía y ahí ahora, en la actualidad, en esta coyuntura, se necesitan dólares. Y entonces esto no es una necesidad del gobierno, es una necesidad de la estructura económica argentina para sostener un proceso de crecimiento económico que necesita dólares, sobre todo en un contexto de que algunos socios comerciales como Brasil vienen creciendo menos y nuestras exportaciones a esos mercados vienen paradas. Este primer punto, para poner las cosas, es un tema estructural, digamos, básicamente es discutir las políticas de desarrollo y la restricción externa no es de este gobierno, sino que es de la historia económica argentina, digamos, en todos los gobiernos, bajo todos los colores, habido y por haber, dictaduras civiles, de izquierda, de derecha, peronistas, radicales, o sea, siempre es una restricción limitante y hay que trabajar sobre eso. Después la cuestión de introducir dos monedas y que esto es una cuestión de una economía que va al caos, en la disolución. Es decir, ¿no coincidís con él en que esta cotización que está teniendo los CEDIN hoy por hoy en este mercado es una especie de confirmar una devaluación y que esto obviamente va a impulsar el aumento de precios? Claro, me parece que está mal enfocado. El gobierno está resistiendo una devaluación que es la devaluación del cambio oficial donde se liquidan las exportaciones. Cuando él dice la baja del salario se da cuando la devaluación impacta en los precios. Para que impacten los precios, la operación comercial de exportación y de importación se tendría que hacer por el dólar paralelo, pero se hace por el oficial. Ahora, ¿esto no es una estructura de dólar desdoblado? Sí, pero digamos, el punto es este, cuando vos importás un insumo para la industria hoy día, lo vas a pagar a 5 y pico, que es el dólar oficial. Cuando el exportador de soja o de maíz exporta, va a cobrar al dólar oficial menos las retenciones. Y esto es lo que impacta en los precios. Entonces el gobierno, al evitar la devaluación en el mercado oficial, lo que evita es el aumento de los alimentos, el aumento de los insumos, de la maquinaria y el impacto del salario. Está protegiendo el salario del trabajador. Pero la pregunta es, ¿evita? Evita la devaluación en el oficial y eso evita que impacten los precios. Claro, el dólar blue ya se había disparado, fíjate vos, y no tuvo un impacto importante en los precios. Pero me interesa sobre todo remarcar, porque es muy loco, creo que sos de más de izquierda, vos de un gobierno, no sé, de una línea de izquierda, que defiendas la convertibilidad de una moneda y estés en contra de una moneda inconvertible, cuando en general cualquier gobierno de izquierda en todo lugar del mundo lo primero que hizo es poner restricción a la fuga de capital y declaró la inconvertibilidad de la moneda. Este gobierno hizo lo mismo para proteger los derechos del trabajador, el salario, la actividad económica frente a la fuga de capital y la presión de algunos grupos que querían la moneda convertible. El CEDIN lo que hace es, admitiendo que hay una pulseada que se intenta hacer disparar el dólar oficial para generar una transferencia de ingresos del trabajador al exportador, evita eso y convalida un dólar financiero más caro. ¿Qué es lo que legaliza? Intentando bajarlo, pero es una cosa que se dio de hecho por la propia pulseada de cierto sector económico. Entonces lo que está haciendo es ese dólar financiero, que es muy cierto lo que vos decís, también para atraer inversiones a ese dólar, para dinamizar las inversiones u otras actividades, pero evitando
el impacto en los precios vía el dólar oficial. O sea, es una política de atracción de dólares, de dinamizar un mercado, de una moneda, convertirla en una moneda, pero preservando el salario, que es el objetivo. Quiero precisar algunas ideas. Primero es un desdoblamiento del tipo de cambio. Y en Argentina, siempre que esto existió, se arma un gran curro, que se está armando ahora también. Se sobrefacturan importaciones, es decir, se demanda dólares al Banco Central para importar cosas que después no se importan, y se factura menos las exportaciones. Entonces se quedan estos dineros para operar en el mercado blue, mercado negro. La inflación está impactando. Acabo de escuchar algo que no. Quien ve el programa dice, para vos el dólar blue es el que genera la inflación. ¿Dónde estamos parados? La inflación... Para vos el dólar... Yo te escuché. Sí, pero quería preguntarte eso. 30% de inflación para todos los alimentos en Argentina. Entonces tenemos una inflación creciente. La inflación del Congreso dio por abajo del 20%. Te pido por favor. Aparte que señalemos algo. Acá se está premiando al evasor. Ayer hubo un acto en Plaza de Mayo, se planteó, nosotros adherimos al reclamo que se elimine el impuesto al salario. Hoy paga el impuesto al salario por ganancias, mal dicho ganancias, porque es salario, quien gana 8.000 pesos, 9.000 pesos. El evasor que trae el dinero, millones de pesos, millones de dólares, no tiene que pagar ganancias. Es decir, hay claramente un beneficio a los capitalistas evasores en contra del trabajador que se le descuenta de su salario el impuesto a las ganancias. Y eso impacta naturalmente la capacidad adquisitiva del salario, junto con el crecimiento de los precios. Este es un punto para mí determinante. El segundo es el siguiente. Acá no tenemos una política para frenar fuga de capitales. No seamos claros, hay que ver la reserva del Banco Central. Caen sistemáticamente a pesar del cepo cambiario. Si los datos del Banco Central... Se contabiliza exactamente lo que tenemos y se restringe, aparte hay trampas. El Banco Central contabiliza como reservas, por ejemplo, los encajes de los bancos, que no es plata del Banco Central. Son los ahorristas que depositan plata en los bancos, eso lo cuenta como propio. Se hizo siempre, no es nuevo. Lo cuenta como propio. Pero no es nuevo, si uno se lo hizo ve siempre. Exactamente, el Banco Central tiene está en quiebra. Tiene más pasivos que activos. Y no hubo ningún desendeudamiento en Argentina. Ningún desendeudamiento. Hoy tenemos la deuda pública en Argentina más alta de la historia argentina. La más alta de la historia argentina. Supera los 200.000 millones de dólares. Y me llama la atención que acá se dijo algo que es una expresión de sinceridad. Después de una década de kirchnerismo, tenemos la misma estructura productiva que bajo gobiernos militares de derecha, militares de centro, democracias de derecha, se dijo claramente, la misma estructura productiva, agravado por el hecho, Escuchame una cosa, ¿vos te crees que en 10 años de gobierno de cualquier signo... Bueno, vos querés la reelección, más que más años. Yo te digo nada más lo siguiente. No es la reelección o no la Hoy reelección. Tenemos, yo lo que estoy hablando... Lo que no podés hacer es agarrar temas estructurales de cualquier economía en subdesarrollo. Por ejemplo, vos andá a economía de cualquier signo, andá a Venezuela socialista y tiene los mismos problemas. Andá a Colombia capitalista, tiene los mismos problemas. ¿Pero por qué? Porque es un problema del desarrollo, de que no producís lo que consumís y tenés que resolverlo. Vos no podés agarrar y achacarle al kirchnerismo los problemas de las desigualdades del mundo en la estructura de producción. El kirchnerismo, después de una década de gobierno, me parece también tenía la lo de la responsabilidad deuda de hacer una transformación de base de la sociedad. Avanzó en la producción y en el empleo, creó 4 millones de puestos de trabajo, avanzó en todos los sistemas productivos. El empleo que tenemos hoy es fundamentalmente, porque hay que ser claros, hoy tenemos la estadística, yo quiero que la audiencia la tenga clara. El 40-50% de los trabajadores gana menos de 3.700 pesos. Menos de 3.700 pesos. Esa declaración de EPH Index que te declara el propio trabajador el ingreso. Tenemos casi el 40% de la fuerza de trabajo en negro. El 30%. Por lo tanto, y en el Estado también. Por lo tanto, el empleo que se creó bajo el kirchnerismo, que se creó en toda América Latina, no solamente en el kirchnerismo, bajo gobiernos de derecha y de izquierda, es un empleo fundamentalmente precarizado. El empleo que se creó, el empleo precarizado disminuyó durante toda la etapa cobrando 2.150 pesos, el 80% de los jubilados cobra 2.150 pesos y la plata del ANSES se utiliza para pagar la deuda. A mí me parece un comentario. Este es el balance de la década kirchnerista. A mí me parece un comentario, me parece irresponsable. ¿Qué cosa? Irresponsable agarrar, primero tirar cifra al voleo sin ningún dato y volasear, digamos. ¿Por qué volasear? Y decir, por ejemplo, el kirchnerismo creció el empleo precario. Uno agarra la estadística de empleo y muestra que durante el kirchnerismo disminuyó el empleo precario y creció el empleo en blanco y registrado. El empleo que se creó es vos decís, precario, 2013, sí, por supuesto. Después decís, aumentó
el endeudamiento Sí, y pones en la misma bolsa la deuda con el FMI o con un acreedor extranjero, que es la deuda externa que condiciona estructuralmente a la Argentina, que la deuda con el Banco Central y con la ANSES. Como si para vos es lo mismo Anumsin, es peor, porque ustedes es lo mismo pagaron. Anumsin que el pibe Bocio. No, el gobierno le pagó al FMI, pero no le paga a los jubilados. No se pueden decir irresponsablemente un montón de cosas. Lo que es irresponsable una cosa es discutir. Es sacar la plata a los jubilados para pagarle al FMI. ¿Cómo que no fue así? Te hago una pregunta. No, porque yo te escuché porque hablaste mucho. La audiencia tenga claro esto. ¿No fue así? Sí, la audiencia tiene que escuchar también que no se puede venir acá, tirar cifras, 30% de inflación, 40% no sé qué, lo que se creó fue empleo precario, estamos en... Son todos bolazos y es lo mismo que leímos todos los días en el diario La Nación. Tendrías que ver que por ahí en vez de la prensa obrera, la próxima vez te vendría bien ser columnista del diario La Nación, porque opinas lo mismo que todos los economistas liberales. Bueno, la chicana lo siguiente. Discutamos los problemas estructurales. No podemos, digamos, venir acá y tirar toda esta serie de responsabilidades y vestirnos de rojo. Quiero decir un par de cosas nada más. Bueno, pero ¿cómo hacemos el final? Porque estuvo hablando todo el tiempo, yo tuve que responder y yo también vengo acá y tiro cifras alocadas, crecimos. Yo vengo a discutir sinceramente un problema de invitarlos a otro debate. Venimos a una próxima debate y la traigo, si quiere, con... y de algo social, pero quiero decir algo. Acá se dijo algo que es muy grave. Vamos a poner un reloj, la próxima sí. La próxima sí. Lo de la deuda es muy importante. Acá se dijo que es mejor tener deuda con los jubilados que con el FMI. Bueno, si los jubilados ganan los jubilados pesos, no tienen, prefiero pagarle a los jubilados se incorporaron al FMI, 1,5 millones de jubilados, se aumentó la jubilación mínima. Habla de realidad. Vamos a invitar a un próximo debate, me parece que está bueno, está intenso. Pero siempre nos quedamos con cosas pendientes, pero bueno. Todos los números son exactos. Yo le voy a decir una cosa. Exacto, fuente cuál. Fuente. Pará, ustedes hablaron y están en prensa obrera. En la prensa obrera y en La Nación. Ya venimos, vamos a la pausa. Ya volvemos. Bueno, y hoy es 9 de julio, Día de la Independencia, día importante para 197 la República Argentina. años. Exactamente. Y tenemos el placer de tenerlo a Hugo Chumbita, que es un historiador muy reconocido. Muchas gracias por estar, Hugo. Gracias. Una pregunta interesante, a ver, para empezar, es un gran debate. ¿El Día de la Patria es el 9 de julio o es el 25 de mayo? Yo creo que es más claro el pronunciamiento del 25 de mayo. Porque el 9 de julio es una consecuencia, de algún modo, es blanquear una situación de hecho que ya se daba la lucha por la independencia, y además porque es una fecha que tiene sus problemas, sus bemoles. Ahora, en el Instituto Revisionista de Orrego, del que formo parte, bueno, hemos sido invitados por los entrerrianos a participar de la celebración que ellos quieren hacer de las provincias federales que declararon su independencia un año antes. Entonces, quiere decir que hay, en ese momento, en el año 16, una evidente división de la lucha de las provincias, y los artiguistas, las provincias de la Liga Federal, que eran 6 provincias, incluyendo la banda oriental, ya se habían adelantado a declarar, ¿no es cierto?, su independencia total de España y a reclamar el modelo federal. Claro que, de todos modos, la Asamblea de Tucumán tiene una enorme importancia porque incluso allí está representado todavía el Alto Perú, ¿no? Bueno, la propuesta de Belgrano del Inca, ¿no? También. La propuesta de Belgrano, ¿no es cierto? Además, el hecho de que es un congreso que tiene una importante repercusión en el interior y ha sido localizado en Tucumán precisamente como un gesto, ¿no?, de solidaridad con las provincias que desconfiaban de otro congreso en Buenos Aires. O sea que, a ver, para entender esto, podríamos decir que el 25 de mayo sería la fecha que nos fuimos a vivir juntos y el 9 de julio sería la fecha que fuimos al registro civil. Exacto. Es la fecha en que se legalizó, digamos. 6 años después, claro. Claro. Teniendo en cuenta de que había algunas provincias entonces que ya se habían adelantado a hacerlo, ¿no? Claro. Y había proyectos de país diferentes ahí adentro, ¿no? Claro, y además esto es muy importante porque es un momento donde ya se bifurca, ¿cierto?, las líneas
revolucionaria y reformista o transigente, digamos, que va a conducir después a la lucha entre federales y unitarios. Pero que en este momento, ¿no es cierto?, aunque con otras características, ya plantea así una divergencia en cuanto al rumbo del país, ¿no? Una mirada más hacia el interior y otra mirada más hacia Europa y hacia las potencias con las que se busca incluso negociar para lograr... Y 197 años después, ¿cómo estamos con ese objetivo? Y estamos siempre en el mismo dilema, Claro. hacia dónde enfocamos Claro. El rumbo del proyecto, digamos, nacional. Hacia la unidad con los demás países, hacia el mercado interno, hacia el desarrollo de las fuerzas productivas propias, o a la integración con los mercados internacionales y a los negocios con Europa o con el primer mundo, ¿no? Es un problema que de alguna manera ha estado siempre latente a lo largo de toda la historia. Y siempre ha habido dos formas de encararlo, ¿no? Dos miradas. Para simplificar, ¿no? Una mirada hacia adentro, otra hacia afuera. Una la mirada americanista y la otra la mirada, podríamos decir, europeísta. Y es una cuestión de ciclos que va cambiando. Y hemos tenido la alternancia, ¿no es cierto?, de la, digamos, consagración de unos y otros proyectos como eje, ¿no es cierto?, de la conducción del país. Etapas, entonces, que son vaivenes. La etapa de Rosas, que es una etapa de defensa, ¿no es cierto?, de la soberanía. La etapa liberal, que es una etapa de extraversión hacia el mundo. Las etapas posteriores de los movimientos populares del siglo XX, que también plantean, ¿no es cierto?, una línea independentista, un proyecto americanista, y los golpes militares y los reflujos que nos llevan hacia el otro lado. Creo yo que es muy importante por eso la actualidad que tiene hablar de la independencia como un dilema y un proyecto permanente de nuestro país, ¿no? Y de la discusión de la patria grande que se ha dado en los últimos tiempos en América Latina. Y la discusión de hacia dónde, para qué, con quiénes, ¿no? Y cuáles son nuestros verdaderos aliados. En el momento en que el directorio en aquellos años, 1816, aflojaba, digamos, la rienda de la revolución y buscaba contemporizar con las potencias europeas, ¿no?, incluso buscando un príncipe en Europa. Por eso Belgrano contrapone a ese proyecto, no, busquemos un príncipe americano. Que sea un inca. Un inca, ¿no? Esto se entiende más, ¿no?, si lo vemos así, como una forma de discutir la otra alternativa. Y bueno, y ahí está planteada entonces una línea que va a tropezar, que va a tener recaídas, pero que es, bueno, una bandera permanente, creo yo, para nuestro pueblo, ¿no? Hugo, le agradecemos muchísimo. La verdad era interesantísimo tenerlo acá, porque aparte es esto, es un debate de hace un siglo, casi 2 siglos, pero un debate que hoy está presente. Muchas gracias por haber venido aquí a CN23. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bueno, no podía faltar, ¿no?, la del final. ¿Cómo vienen armando el equipo? ¿Cómo están? Por favor, qué cosa, ¿eh? No vas a... No deja... Yo estaba contento que al principio no habías dicho nada de Independiente. Brown de Adrogué, la primera fecha, va, ¿eh? Nos encontramos el martes próximo. Que estén bien.